Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora de Tincho aquí en Radio Belgrano, Tucumán. Hoy tenemos la visita de un amigo, el historiador Juan Pablo Bustos Tames, de quien mucho he aprendido a partir de sus programas televisivos, de sus libros, y debo reconocer que mucho de lo que escribe Juan Pablo he incorporado a mi parlamento como guía de turismo y turismo educativo. Hoy nos viene a presentar un libro, otro libro de su autoría, autobiografía de Manuel Belgrano. Recién lo tengo. Y bueno, seguramente en estos días lo voy a leer, pero por lo pronto él está aquí para contarnos de qué se trata esta nueva publicación. Juan Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Tincho. La verdad que es siempre un gusto estar acá con vos, compartiendo el interés mutuo que tenemos por la historia, ¿no? Sí. Y de lo que acabas de decir, te voy a hacer una pequeña corrección, si me permitís. Sí. En realidad, este libro no es de mi autoría, no es mío. Es Bien. La autobiografía de Belgrano, está escrita por Belgrano. Bien. Lo que yo hago en este libro es editarla, porque estaban agotadas las versiones que salieron en su momento de la autobiografía de Belgrano. Entonces la edité y la comenté y la prologué. Eso es a lo que me limité a hacer. Pero el grueso del libro, el 90% te diría, es Manuel Belgrano hablando de sí mismo. Perfecto. Y además tiene comentarios tanto de Bartolomé Mitre como del General Paz, y algunas aclaraciones que como editor hago en algunos temas como para que se entiendan mejor lo que quiere decir Belgrano en algunos temas que, claro, hablando con el lenguaje de hace 200 años, uno a veces no lo entendería bien, ¿no? Claro. Así que bueno, ese es un poco... Bueno, perfecta la aclaración. Sí, realmente el castellano varía a través de los siglos. Vamos a algo muy elemental, como por ejemplo, el sistema métrico decimal, sí, adoptado a partir de Sarmiento. Belgrano no sabía que, o sea, quizás sabía que era el metro, pero no se utilizaba en esa época. Claro. Acá. Entonces, digamos, magnitudes de longitud, de peso y demás que se mencionan aquí, entonces como notas del editor las pongo en cuánto sería hoy en kilómetros, en metros, etcétera, como para que el lector tenga una idea más aproximada de las dimensiones a las cuales Belgrano alude en sus memorias. Bien, perfecto. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué no son muy conocidas esta autobiografía de Belgrano? ¿Cómo no se sabe que él había escrito esto? Son muy conocidas las memorias del General Paz, por ejemplo. Sí. Son muy conocidas las memorias de La Madrid, por decirte algunas. Las memorias de Posadas, por ejemplo. Las memorias de Saavedra. Pero no son muy conocidas estas memorias, que es la autobiografía de Manuel Belgrano. Y no es muy conocida porque su origen es bastante accidentado, por llamarle de alguna manera. En ningún momento se ha encontrado en los papeles de la familia Belgrano, fallecido Belgrano, esta autobiografía, sino que esta ha sido encontrada en otros trabajos. Y lo que hicieron todos los que editaron esta autobiografía es juntar estas partes de la memoria de Belgrano y publicarla. En primer lugar, te podemos decir que la autobiografía del General Belgrano consta de 3 partes. Sí. La primera parte, que quizás sea la más conocida, es la que va desde su nacimiento hasta la Revolución de Mayo, hasta su ingreso en la primera junta. Esa es la primera parte de la autobiografía de Belgrano. No se sabe con exactitud cuándo se escribieron las 3 partes, y tampoco se sabe muy bien cuál fue escrita primero. Lo que sí podemos decir que esta primera parte es probable que haya sido escrita en el año 1814. Previo, o sea, a posteriori de las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, y previo al Congreso. Es probable,
que haya sido o haya sido empezada quizás en 1814. No sabemos cuándo las termina, Claro. esta primera parte. ¿Y cómo llega a nosotros? Es algo muy curioso. Esta primera parte termina en poder de Bernardino Rivadavia. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿cuándo coincidieron Belgrano y Rivadavia después de 1814? Y bueno, en Londres, en Europa, en 1815. Es decir que, especulamos, porque esto no lo podemos asegurar, que muy probablemente quizás Belgrano tenía un manuscrito de sus memorias que quedaron en poder de Bernardino Rivadavia porque nadie más las registra después. Entonces, o él se las entregó voluntariamente en Londres, quizás con el encargo de que se publicaran, puede ser, o quizás se las dejó olvidadas en Londres, las encontró Rivadavia y quedó quizá en algún momento en devolvérselas y después no volvieron a encontrarse más. Es la otra hipótesis que podemos llegar a manejar. La cuestión es que el que las encuentra estas memorias es Bartolomé Mitre. Por eso cuando lo critican mucho Bartolomé Mitre, yo lo rescato porque es la persona que ha podido recopilar gran parte de la documentación histórica de la Argentina. No se la robó para él como sí hizo Rosas, sino que la puso a disposición de todos los argentinos y hoy por hoy está en el Museo Mitre de Buenos Aires todo este trabajo titánico que hizo Mitre de recopilar toda la información. Discúlpame, te podrá gustar o no Mitre, pero en su libro sobre Belgrano y San Martín tiene datos tremendos. De primera mano. Enormes. Y muchísimas cosas que conocemos al día de hoy, curiosidades de nuestra historia, se las debemos a Mitre. Por ejemplo, en la época rosista, esto como una curiosidad, ¿no? Conocemos muchas curiosidades de la época de Rosas, no por lo que se escribió, no por lo que escribieron los autores de la época, sino por lo que se escribía en un periódico de la época muy particular. No los periódicos rosistas, que eran más bien pasquines políticos y propagandistas del régimen, sino un periódico muy particular que era, por ejemplo, el British Packet. El British Packet era un periódico que editaba la comunidad británica en Buenos Aires. Tenían su propio diario. Y lo gracioso, claro, quizás que al estar editado en inglés zafaba un poco de la censura de la época rosista y nos contaba mucho sobre cómo era la vida en esa época, los barcos que llegaban a Buenos Aires, que estaban fondeados todos los días, todas las semanas, cuáles entraban, cuáles llegaban, de qué bandera eran, cómo se celebraban las fiestas, por ejemplo, cómo se celebraba el carnaval en la época de Rosas, las fiestas patrias, el 9 de julio, el 25 de mayo, los desfiles que había, qué nuevos negocios se inauguraban en la época. Es decir, la vida, si uno quiere estudiarla, tiene que ir al British Packet, no a los diarios de la época, y esa información no se ha conservado en las crónicas de la época porque evidentemente o se perdieron o nadie consideraba importante hablar de estas cosas triviales que hacían a nuestra historia. Ahora bien, la colección completísima de todo el British Packet está en el Museo Mitre. Es decir, Mitre recopiló todos esos periódicos de la época, aún una época rosista, por supuesto, y si uno hoy quiere estudiar sobre la historia argentina de esa época en Buenos Aires, las caravanas que llegaban del interior o partían a nivel comercial, los precios de los productos que había en la época, tenemos que recalar en el Museo Mitre. Ahí me tocó coincidir en muchas oportunidades con estudiantes extranjeros, franceses, ingleses, italianos, estudiando nuestra historia, que iban asiduos concurrentes al Museo Mitre a nutrirse de la documentación que se encontraba allí. Conocemos la historia de la novia de Belgrano, la novia francesa de Belgrano, de Mademoiselle Pichegru, gracias a una carta que dejó Mademoiselle Pichegru y que llegó a manos de Mitre, y Mitre la conservó. No la conservó la familia de Belgrano. La familia de Belgrano no conservó casi nada de la vida de Belgrano, la conservó Mitre. Entonces, Mitre, de alguna manera, se hizo con una copia de esta autobiografía de Belgrano, de la primera parte de su vida, que dice él que la obtuvo de una copia, es decir, porque antes no había fotocopiadoras, se copiaban manuscritos, se los recopiaba como hacían los monjes en la Edad Media, entonces se hacía también acá. Es decir, el original de esta autobiografía de Belgrano no existe, existen copias de copias. Entonces, él dice que esta copia estaba en poder del doctor Florencio Varela, un famoso unitario, luchador contra Rosas, que fue asesinado, y que
la familia de Florencio Varela se la proporcionó a Bartolomé Mitre. Con la noticia de que esta era una copia del original que estaba en poder de Bernardino Rivadavia. Pero, claro, Bernardino Rivadavia, Mitre no llegó a contactarse con él, porque ya había fallecido, entonces vayamos a ver dónde habrá ido a parar el original. Entonces, es una copia del original, hermano de Bernardino Rivadavia, que termina en poder de Florencio Varela, al cual Mitre le saca una copia, y es la que tenemos acá, de la primera parte de la autobiografía de Belgrano. Bien, es la parte que más o menos está completa, donde él cuenta un poco su familia, que había nacido, dónde había estudiado, su viaje a España, cómo llega a ser el secretario del perpetuo del Real Consulado, nombrado directamente por el rey, es decir, el rey lo apunta a él y él buscaba otra cosa, pero bueno, eso fue lo que le ofrecieron. El esfuerzo que él hace por intentar llevar innovaciones a su patria, aprovechando ese cargo que tenía de funcionario en el consulado, pero dice que tenía que remar la vez en dulce de leche porque los vocales del consulado, los miembros del directorio del consulado, por llamarlo de alguna manera, no querían saber nada, decían, ¿para qué tanta cosa que hemos así nomás? Y la mayoría de ellos eran peninsulares, eran españoles europeos. Gente que, mientras decía él, pueda comprar por 2 y vender por 4, estaban contentos, pero todo lo que era hacer algún tipo de avance, como por ejemplo, algo tan elemental como instalar un muelle en Buenos Aires, que Buenos Aires no tuvo muelle hasta la época de Avellaneda y Roca prácticamente, ¿no? Más de 100 años después prácticamente. Entonces, cosas así, es más, hicieron poner un faro en una baliza, en un banco de arena que no hacía falta. O sea, gastaron plata donde no era por no hacerle caso a los criollos que sabían y pedían cosas. Sí. La instalación de una universidad, por ejemplo, que muchos de ellos, bueno, la corona se negaba completamente. Es decir, había una máquina de impedir, una máquina de avanzar, y ese es el resentimiento que se genera en los criollos. Y estos tipos no nos dejan crecer. Uno quiere hacer cosas, y es una máquina completamente de impedir el poner palos en la rueda, como decía un ex gobernador nuestro también. Entonces, ahí uno va a entenderlo a este Belgrano, que es un abogado que viene con toda la idea de modernizar, formado en Europa, que intenta hacerlo acá y se encuentra con la chatura propia de comarcana, y en eso empieza a juntarse con los que piensan parecido a él. Bueno, con esta gente no podemos hacer nada, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a la independencia, eso es un poco lo que se ve. Cómo reacciona él con las invasiones inglesas, el tema del carlotismo, por ejemplo, la relación con la Carlota, él le explica muy bien, se siente traicionado por la Carlota, que los manda al frente a todos los carlotistas, primero con Liniers y después con Cisneros. La llegada de, el tema de Sobremonte, el virreinato de Liniers, la asonada de Álzaga, es decir, él ahí nos cuenta un poquitito cómo vive todo eso, las invasiones inglesas. Él tiene un alto concepto de William Beresford. Habla muy bien de Beresford, dice que es un caballero, cosa que uno diría, es un enemigo, es inglés. No, Belgrano admira mucho a los anglosajones, a los ingleses y a norteamericanos. Eso se lo ve en estas memorias, en esta autobiografía. Y cuenta también cómo él llega a la primera junta, donde él no se imaginaba estar en la lista. Él se sorprende cuando lo van a buscar y le dicen, che, estás en la junta. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, a pesar de haber estado en el grupo revolucionario más chico, en la mesa chica, él no sabía que había sido designado miembro de la primera junta. Sí. Y claro, si después juntamos eso con lo que cuenta Guido y lo que cuentan otros protagonistas de la época, sabemos entonces que el que armó la lista, sin que se enteraran ninguno de los miembros, fue Beruti. Beruti, que armó la lista el mismo 25 de mayo, dijo, para imponerse al Cabildo, vio la oportunidad y dijo, esta es la lista. Firmaron todo, y se lo impuso al Cabildo como un ultimátum, y lo salieron a buscar a todos los miembros para avisarles que habían sido elegidos. El mismo Mariano Moreno reconoce lo mismo también. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y también ahí nos muestra cómo Belgrano
no tiene, reconoce, él mismo se reconoce sus limitaciones. Yo militar no soy, no tengo conocimientos, lamento mucho no saber esto, se lamenta no tener conocimientos. Él dice que en la época entre la primera y la segunda invasión inglesa, que él se incorpora a Patricio, dicen Patricio me eligen sargento mayor del cuerpo, que equivaldría a lo que hoy es un rango de mayor. Claro, se elegía, cosa rarísima, ¿no? Las milicias porteñas eligen a los oficiales eligen a los jefes. Es una cosa insólita en todo el mundo. 1806-1807. Fines de 1806, él es convocado y se incorpora a los patricios, que eran los hijos de Buenos Aires. ¿Qué edad tenía? Y él, ya te digo cuánto tenía en aquel entonces, 36 años, recién cumplidos, 36 años. Cero experiencia militar. Cero experiencia militar. Él dice que tuvo que pagarle a un veterano para que le enseñara el manejo elemental y mínimo de las armas, como para no pasar vergüenza. Si claro. Los ingleses, ¿qué hago? Entonces tuvo que pagar a un profesor particular para que le enseñara el manejo de las armas. Sí. Y durante toda su vida, Belgrano reconoce esta limitación y comete lo que el general Paz diría un error, muchas veces, de ser demasiado confiado con los que venían de Europa. Dice, venía alguien de Europa con alguna experiencia militar, el general tenía obsesión, le hacía caso, lo obedecía ciegamente, le seguía todo lo que decía, y a veces sin mucho criterio. Esa es la crítica que le hace Paz. ¿Aquí ya estamos entrando en la segunda parte? No. Bueno, eso estoy sacando un poquitito ya de contexto de lo que es la memoria, como para que lo entendamos un poco Belgrano. Pero él dice, bueno, y a mí me gustaba salir de uniforme, dice, lo usaba sobre todo para tener algo más para ponerme. Sí. Y habla de que muchas veces la formación de las milicias patriotas no era lo mejor, que muchas veces uno salía de uniforme, dice, para deleite de las mujeres ociosas. Decían que había en la época, evidentemente a algunas chicas les gustaba los varones de uniforme, sí. Entonces muchos se ponían así sobre todo para presumir y no tanto para... a diferencia de Saavedra, que Saavedra decía, no, las maniobras que hacíamos se parecían a los ejércitos napoleónicos, y él te dice, no, nada que ver, en realidad no falta mucho para eso. Pero bueno, en pocos meses, y eran soldados, que eran milicias, eran ciudadanos convocados después de su horario de trabajo a practicar y después decir, bueno, si vienen los ingleses los llamamos, una cosa así, eran voluntarios. Pero bueno, eso es la primera parte de la memoria de Belgrano. Después tenemos las otras dos. La primera parte, disculpame, sí. Que se llama Desde su nacimiento hasta la Revolución de Mayo, 1770-1810, y vamos a la segunda parte. Sí. Expedición al Paraguay, mandada por el general don Manuel Belgrano, y juicio crítico de ella por el general José María Paz. Conclusión del general Paz. Bien. Entonces tenemos, la primera parte es la que estaba en poder de Bernardino Rivadavia, muy probablemente haya sido escrita a partir de 1814 y muy probablemente terminada en Europa. Sí. Y quizás quedó en poder de Rivadavia en Europa. En Inglaterra. En Inglaterra, en Londres, exactamente. Aquí paremos un poquito aquí. Fue en misión diplomática con Rivadavia. ¿Qué hablaron con los ingleses? Bueno, fueron recibidos en varias oportunidades por el gabinete inglés. No sabemos si efectivamente por el rey Jorge III. Sí se ha corrido una versión por la tradición de que Belgrano tuvo obsequios por parte del monarca, del rey Jorge III. Entre ellos el reloj que después se robaron y un juego de pistolas que probablemente fueron obsequiadas por Jorge III. ¿Qué puede haber ocurrido acá? Y te voy a explicar qué pasa. Jorge III en ese momento estaba loco. Tenía mismo Jorge III era el rey Jorge al cual los norteamericanos se habían sublevado y habían declarado la independencia. Era el mismo rey que hace 40 años estaba en el poder, que a 40 años atrás estaba más o menos lúcido, pero ya tenía fama de déspota, los norteamericanos se le sublevaron,
y seguía estando en el poder, pero ya sobre todo los que gobernaban era el primer ministro, por supuesto, el gabinete de su majestad. Entonces, bueno, esto es el regalo de su majestad, debe haber sido el regalo del gabinete o del... los ingleses lo recibieron, no a nivel de primer ministro, sino probablemente de ministros o de secretarios de delegaciones. Se sabe que les dijeron, miren, nosotros a ustedes los hemos venido apoyando con mucho sigilo porque no había vuelto nuestro aliado, el rey Fernando. Y como ustedes decían que están gobernando en nombre del rey Fernando y los otros también, bueno, nosotros todos estamos con Fernando, nosotros también, nosotros los apoyamos porque no vamos a poder distinguir quién es más fernandista que el otro. O sea, no existía, como hoy nos decimos, no existe el peronómetro, no existía el fernandómetro en aquella época, como para saber cuál es cuál. Entonces los ingleses decían, los apoyamos a todos. Pero en el fondo, guiñaban el ojo y decían, ojalá ganes vos. El fin es de dividir y reinar, eso fue la política del Reino Unido de todo momento. Sí. Desde el Lord Strangford, que el embajador británico en la corte de Portugal, en Brasil, que era el que manejaba toda la política exterior en Sudamérica de el Reino Unido, de Inglaterra. Entonces, le dijeron, bueno, mientras ustedes no se independicen, nosotros apoyamos. Pero ¿qué está pasando acá? 1814, 1815, ya Belgrano en Europa. Belgrano estuvo presente en Londres con Rivadavia cuando llegó la noticia del triunfo de Wellington en la batalla de Waterloo, la caída definitiva de Napoleón. Él presenció los festejos en las calles de Londres, alborozados, de la victoria sobre el tirano de Europa, el monstruo que había que de alguna manera suprimir. Entonces, Belgrano lo vio muy complicado. Dice, bueno, vuelve Fernando. Nos olvidemos del apoyo de Inglaterra. Porque ¿qué le van a decir ahora a Fernando? Si ya no, o sea, por eso es que nos independizamos, porque ya no podíamos seguir con la farsa de la máscara de Fernando VII. Sí. Había que tomar una decisión. Y Belgrano la vio clara y dije, bueno, y aquí ya nos olvidemos de contarnos con nadie, porque todas las monarquías europeas que habían sido derrocadas por primero la República Francesa, por la Revolución, y después por el Imperio, ahora se les tenían que devolver las coronas a todos. Y con toda Europa unida contra los republicanismos, nosotros nos la veíamos mal. Entonces, eso fue lo que él vio en Londres, vio complicado el tema. En Londres no le dijeron, sí, te vamos a apoyar, porque no estaban en condiciones de hacerlo en ese momento. Y se hicieron gestiones pero desde Londres, con el ex rey Carlos IV, el padre de Fernando VII, con el príncipe de Lucca y con algunos aventureros menores a los fines de intentar ofrecerles la corona del Río de la Plata para intentar, bueno, ya que vuelven los Borbones, arreglemos con Carlos IV, veamos si él o algún, que puede ser un hermano de Fernando VII, que era el príncipe Francisco de Paula, o el príncipe Carlos, que después fue el líder de los carlistas en las guerras carlistas de España. Sí. Alguno de ellos puede... Y que todavía tiene seguidores. Y existe un movimiento carlista. El carlista. Sí. Y yo creo que hubieran sido mejor los carlistas que a Isabel II, ¿qué querés que te diga? Pero bueno. De todas maneras, bien, eso fue lo que se intentó hacer. Hubo un aventurero italiano, Barrabús también, con el cual se intentó hacer algún tipo de acercamiento, que intentó cobrar por esa gestión. O sea, los intermediarios ya no son de ahora, sino también ya venían de hace cuánto. Y al final fue un cuento chino porque no terminó pasando nada. Eso fue la gestión que hizo Belgrano en Londres, que estuvo pocos meses. Él habrá estado, ponele, desde mayo hasta octubre, noviembre, que volvió para acá. Él vuelve con la noticia de la victoria de Wellington en Waterloo, la caída de Napoleón, la vuelta de las monarquías y que se nos viene la noche porque no íbamos a tener apoyo de nadie. Bien, y como detalle de color, sí, se viene con su retrato. Bueno, no sabemos
Pero es ahí donde se retrata. Se retrata él allí y Rivadavia también se retrata Ajá. allí. Hay dos retratos muy parecidos, sin firmar, de ambos, en la misma pose prácticamente. Uno muy conocido de Rivadavia y el de Belgrano, y es presumible que los dos sean del mismo autor, Sí. de François Casimir Carbonnier, este autor, este pintor francés, exiliado en Londres. Claro, no sabemos si él lo trajo o si lo trajo después Rivadavia, cuando viene trajo los dos. Claro. No sabemos. Sí Claro. sabemos que ese cuadro para el año avanzado, el año 20, los años 20 o los años 1830 probablemente, estaba en poder de la familia Belgrano. Eso sí sabemos porque la hermana de él, Paula, se hace retratar con ese cuadro atrás. Claro. Se lo hace poner como diciendo, acá está, Claro. lo tenemos nosotros. No, Ese... a lo que yo quiero llegar es sí. que el rostro que conocemos de Belgrano data de su estadía en Londres. Sí, pero también hay otro cuadro, no muy Ajá. conocido, que es el que ilustra la tapa de este libro. Bien. Que está en el Museo Histórico, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires. Es un cuadro también de la misma época. No está firmado por nadie. Se presume que pudo haber sido también pintado por Carbonnier y terminó de alguna manera en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, justo al frente de la Facultad de Derecho, ahí en La Recoleta. Con lo cual, este cuadro y el conocido por todos, capaz que los dos son probablemente de Carbonnier. Está bien. También pintados en Londres, ¿no? Te he hecho irte por las ramas, Juan Pablo. Volvamos al segundo capítulo. Sí. El segundo capítulo, entonces, versa sobre la campaña del Paraguay. Sí. No está en poder no estaba ni en poder de Bernardino Rivadavia, ni tampoco en poder de Bartolomé Mitre. Llega, por algún medio que no conocemos, a poder del general Paz. Tanto la parte 2 como la parte 3 llegan a manos del general Paz en algún momento. Y él dice, copia obtenida de otra copia que llegó a mis manos en forma prodigiosa del general Belgrano. Y él dice, gracias a estas partes de la memoria del general Belgrano, me ha motivado a mí a escribir las mías. Y él incluye la parte 2 y la parte 3 como manuscritos para nutrir sus memorias. Es decir, que cuando él publica sus memorias en el año 1854, póstumas por supuesto, llegan al editor de este trabajo, las memorias de Paz, y llegan estos manuscritos como desordenados. Se ve que la familia le llevó todo lo que encontró para que publicaran, sí. Y el editor, está puesto ahí lo que dice el editor, ¿no? Dice... Y la sorpresa es que encontramos estos manuscritos que estaban en poder del general Paz sobre Belgrano y decidimos, sin consultarle a nadie, incluirlos en las memorias de Paz. Creo que los consideramos interesantes, no han sido publicados, son copias de copias que llegaron a poder de Paz, no sabemos por dónde ni por cómo, pero es importante colocarlas porque fueron la fuente inspiradora del general Paz para que él escribiera sus memorias. Entonces, así es como estas dos partes de las memorias de la autobiografía del general Belgrano terminan conformando el resto de la autobiografía de Belgrano. La campaña del Paraguay muy probablemente ha sido escrita en el año 1814, él menciona eso, en una época en la cual lo arrancó aquí en Tucumán, ya a principios de 1814, él habla de marzo de 1814, o en camino a Santiago del Estero, cuando el gobierno lo destierra desde Tucumán a Santiago del Estero. Y ahí se genera todo un tironeo, por llamarle así, un tira y afloje, unas diferencias aparentes con el general San Martín, de las cuales no se habla mucho. ¿Por qué no se habla mucho? Porque ni Belgrano ni San Martín hablaron mucho de ese tema, no hablaron. Pero General Paz sí. Él dice, en esta época yo me acuerdo, Belgrano estaba en Tucumán, al poco tiempo recibe la orden de San Martín de recluirlo en Santiago del Estero, porque, cuenta el General Paz, eso está también en este trabajo,
se enteró San Martín de que había en el ejército y en la población de Tucumán un movimiento belgraniano, es decir, dispuestos a sacarlo a San Martín de la jefatura del ejército y volverlo a instalar a Belgrano. Entonces, que San Martín, medio... Me quieren serruchar el piso. Claro, dice el general Paz, dice, bueno, él quizás medio precavido con esto, solucionó el problema sacándoselo de encima a Belgrano, mandándolo a Santiago del Estero. Te interrumpo. Sí. No da nombres Paz con respecto a los referentes. No da nombres, pero él dice, yo no creo que Belgrano haya tenido lo que ver con esto, porque Belgrano es una persona muy leal y de obedecer, no de sublevarse, ni de levantarse, ni andar en revoluciones. San Martín sí, él lo hizo, él se levantó contra un gobierno, Belgrano no. Entonces, y tal es así que en esta autobiografía él no dice nada de eso, y nunca hizo un comentario, y después de eso ya posteriormente habla muy bien de San Martín. Entonces, está como curiosidad, y el mismo general Paz dice, evidentemente esta circunstancia que los alejó temporalmente a ambos, no terminó afectando la relación, porque a mí me consta que después ambos mantuvieron una buena relación después, con posterioridad. Claro. Entonces, eso es con respecto a la segunda parte. Y ahí tenemos toda la campaña del Paraguay que él habla. Para aquellos que conozcan el litoral, todo lo que es Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay, Misiones también, porque él estuvo también hasta en Misiones, es muy interesante toda la narración que él hace de cómo fue su campaña. Y eso, o sea, mientras la primera parte está comentada por Bartolomé Mitre, dijimos, porque es el que encontró esta sección de la autobiografía de Belgrano, la segunda y la tercera están comentadas por Paz, en su carácter de militar, y con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque él la comenta después del año 41, después del año 1847, probablemente haya comentado esto, cuando él estuvo en varias oportunidades en Corrientes, en sus campañas contra Rosas. Entonces estuvo primero con Ferré, después estuvo con los Madariaga, y estuvo también en el Paraguay. Entonces él conocía el terreno y fue el lugar donde fueron las distintas batallas y conocía. Entonces él ahí comenta, esto en realidad es así, el mejor camino más directo para ir a este lugar, a este otro, es de otra forma, no entiendo por qué se hicieron de esta forma, la forma de cruzar, o sea, los comentarios son bastante interesantes, sobre todo viniendo de una estratega que conoce el terreno y que estuvo después y pidió que lo llevaran a los campos de batalla. Entonces es muy interesante. Por supuesto, para nosotros los tucumanos, los del noroeste, es medio alejado porque sí, el noroeste es otro mundo, sí, y el Paraguay es otro mundo. Pero ahí Paz nos cuenta muy interesante por qué fracasó la campaña del Paraguay, que no está muy estudiado. Cuenta también por qué los paraguayos tienen tanto recelo con los argentinos, y él cuenta la experiencia personal que él tuvo con el mariscal Francisco Solano López, a quien conoció de joven, como hijo de Mario Solano López, su padre, que fue el primer dictador de Paraguay, y él lo heredó. Sí. ¿No? Entonces, Mario lo manda a Francisco, que era un chico joven, un mocoso, diríamos en aquel momento, al mando de un ejército paraguayo hacia Corrientes, para luchar con los correntinos contra Rosas. Entonces, Paz lo tuvo bajo sus órdenes a los paraguayos y ahí da su punto de vista en esta parte del espíritu de los paraguayos, esa personalidad que tiene muy particular, ese autonomismo y esa tiranteza, esa rivalidad con los porteños, que lo vio muy palpable cuando en su campaña en los años 40. Que se agrava en la guerra de la Triple Alianza. Que se agravó en la guerra de las Triple Alianzas, por supuesto. Bueno, ese es la segunda parte, sí, de la autobiografía. Pero, ¿qué nos dice Belgrano? No la consigue terminar, queda inconclusa. Entonces, él termina después de la batalla de Tacuarí y queda ahí. Y dice el general Paz, es muy sensible que el general Belgrano no haya terminado esta parte de su autobiografía. De todas maneras, dice, bueno, yo voy a comentar y hace una pequeña recapitulación de cómo fue la campaña, pone su versión de los hechos, que me parece muy interesante porque Paz es muy certero en sus apreciaciones, muy objetivo.
Y la tercera parte, que sí nos atañe más a nosotros. Discúlpame, Sí. Fragmento de memoria sobre la batalla de Tucumán. Exacto. Ya, bueno, Eso estamos ya hablando de nosotros. nos atañe a nosotros. La tercera parte es un fragmento que Belgrano empieza a escribir. Quizás la primera parte de sus memorias que escribe, estando muy frescas los recuerdos de la batalla de Tucumán. Y yo estimo que esto pudo haber sido fines de 1812, principios de 1813. Está muy dolido Belgrano, está muy resentido, sobre todo con Balcarce. Está muy enojado con Balcarce. Y ahí cuenta el porqué. Discúlpame, Sí. si me decís fines de 1812 y comienzos del 13, estamos hablando entre la batalla de Tucumán y Salta. Exacto. Antes de la batalla de Salta, quizás. Es probable que sea antes de la batalla de Salta. ¿Por qué? Porque es raro que él empiece, digamos, a ver, ¿por qué creo que fue así? Porque si Acércate un poquito al micrófono. ¿Por qué creo que esto fue así? Porque la batalla de Salta fue la victoria más grande que tuvo Belgrano, fue la victoria completa. Si esto se hubiera escrito después de la batalla de Salta, es probable que él hubiera arrancado con la batalla de Salta, que es los conocimientos más frescos que tenía. Y ya lo de Tucumán era... digamos, porque la batalla de Tucumán, el triunfo no fue algo total. Tal es así. Que ahí yo discrepo con el parte de batalla de Belgrano, porque permite que se vayan un buen número de realistas con Pío Tristán. Bueno, Pío Tristán nunca reconoció haber perdido en Tucumán. Claro. Empecemos por ahí. Entonces, si él hubiera, digamos, si esto se hubiera tenido lugar después de la batalla de Salta, es probable que hubiera arrancado contando la batalla de Salta, que ya está, Tucumán no existe. Y quedaría Tucumán reducido a una escaramuza. Claro. Entonces, pero él habla de Tucumán, pero no habla de la batalla de Tucumán a pesar de lo que dice el texto o el título que figura en las Memorias de Paz, que son copias de una copia, que vayamos a saber de dónde los habrá conseguido. Y él dice... A él da fe, él le consta que esto es de Belgrano, porque él pensaba así, y son las palabras de él, y yo sé que él decía esto. O sea, que ahí está validado por Paz, o sea, no es una truchada. Lo que sí no sabemos cómo llega a sus manos, pero bueno, llegaron de alguna manera, él lo tenía contemporáneo, era contemporáneo en los hechos, conocía a gente que también lo conocía a Belgrano, de alguna manera obtuvo esa copia. Pero casi toda la narración de esta parte, Belgrano cuenta su pelea con Balcarce. Sí. Su bronca con Balcarce, su resentimiento hacia Balcarce y las actitudes medio bajunas, por llamarle así con término español, de Balcarce en la batalla de Tucumán. Y ahí Paz intenta poner un poco de paños fríos y de ubicar las cosas. Bueno, no es para tanto, dice esto. Está bien, Balcarce era esto, pero también hay que tener en cuenta esto otro. Ahí Belgrano se está equivocando, porque Belgrano a veces era muy de enojarse, muy de embalarse en las cosas y de no medir, sopesarlas bien. Por eso, esto tiene que haber tenido lugar muy poco tiempo después de la batalla de Tucumán, donde su enojo estaba todavía a flor de piel. Él habla más de la pelea con Balcarce que la pelea con Tristán. Y cuando quiere empezar a hablar ya de la batalla en sí, concluye, queda inconclusa esta parte. Y ahí es donde el general Paz dice, es una pena que el general Belgrano no haya terminado esta biografía, esta memoria sobre la batalla de Tucumán que fue tan importante. Con lo cual me da a mí la pauta para intentar continuar lo que él no pudo. Así que esto fue lo que me ha motivado a mí a iniciar. Tal es así que las memorias del general Paz empiezan con la batalla de Tucumán. Y retoma un poco la narración de Belgrano de la pelea con Balcarce y va directamente a cómo fue ya el enfrentamiento, la batalla y todos los movimientos militares que interesan quizá a los historiadores militares. Así que ahí es como tenemos la autobiografía de Belgrano. No es un libro muy extenso, se puede leer 2 o 3 días. Sí. Es un libro sobre todo para estudiar, para tener como referencia, es un libro para citarlo a Belgrano, para ver cómo es su lucha por la libertad, cómo él se enoja, cómo sufre, cómo cuenta sus anhelos, cómo a veces llora, cómo la pasa tan mal, cómo sufre y padece su falta de formación militar. Sí. 114 páginas. Sí.
Y, por supuesto, yo en la primera parte hago un prólogo donde esto que acabamos de resumir con vos, lo narramos un poco más en detalle. Cuando se habla de distancia, se habla de otro tipo de magnitudes, nosotros tratamos de llevarlas a lo que hoy conocemos para entenderlo mejor, alguna aclaración que haya que hacer, lo hacemos, y incluimos también una memoria biográfica del general Paz, que es el principal comentarista de esta obra, que figura en las Memorias de Paz, donde se publica casualmente la autobiografía de Belgrano, las dos últimas secciones. Bien. Que ahí nos va a dar una idea de quién es Paz. Para aquellos que no lo conozcan, sepamos que él realmente tiene la autoridad moral como para poder comentarlo Belgrano, corregirlo en algunas ocasiones y complementarlo también. Bien, Juan Pablo, al margen de la publicación ahora quiero hacerte preguntas, independientemente de que puedas o no referirte a estos temas en el libro. Sabido es que, previo a la batalla de Tucumán, una embajada de Tucumán, precisamente, liderada por Bernabé Arauz, dialoga con Belgrano en la encrucijada y lo convence de presentar batalla en Tucumán. Lo de Belgrano, ¿lo consideras una desobediencia? Totalmente. ¿Un acto de indisciplina? Podría llamarse de indisciplina, sí. Que de haber perdido en la batalla de Tucumán, cosa que era factible, le pudo haber costado la vida. Sí, pero no sé si tanto por el gobierno, sino por parte de los realistas. Sí, pero tranquilamente podía huir. Bueno, no sé, Tristán no pudo huir en Salta. En Salta. Bueno, no te olvides vos que la maniobra que hace Tristán es encerrar a Tucumán. Sí. Él manda unos piquetes de los batallones suyos a cortar el camino de Santiago del Estero. Sí. Y intenta hacer un movimiento envolvente yendo por el camino real, atacando la ciudad por el sur. Sabía él que Belgrano estaba allí, o sea, no es que no sabía. Entonces le corta la retirada por Santiago del Estero y lo ataca por el sudoeste. Lo único que le hubiera quedado a Belgrano, huir hacia el norte, a la Boca del Lobo, peor todavía. O sea, no tenía mucho para escapar. Sin ir más lejos, en situaciones muy parecidas, vos acordate que Marco Avellaneda pierde la batalla de Famaillá en Metán, capturado, poco antes de Metán. O sea, es difícil escapar. Y todos los que intentaron escaparse, muy pocos se pudieron zafar. Era difícil. Liniers quiso escapar y lo atraparon. Bien. Es decir, era bastante más complicado en esa época. No había muchos lugares, muchos caminos para ir. Y había que ir por los caminos. No daba meterse por la yunga, no daba meterse por la montaña. Bien. No, lo veo muy complicado. ¿Por qué digo que lo de Belgrano es una desobediencia? ¿Y por qué somos demasiados tucumanistas y no vemos bien todo el panorama antes de juzgar? ¿En qué contexto se le pide a Belgrano que retroceda a Córdoba? Porque dice, claro, nos querían abandonar estos porteños, Rivadavia, que es un cretino, ordenó que Belgrano retroceda a Córdoba y que abandone todo y qué sé yo. ¿Por qué a Córdoba y por qué retroceder? No era capricho del gobierno. ¿Cómo era el contexto en aquel momento? El único ejército que tenía la revolución en aquel momento maltrecho, derrotado y todo, era el ejército del norte. No había otra cosa. La banda oriental había sido invadida por un ejército portugués que estaba confabulado con los realistas del Alto Perú, que en cualquier momento cruzaban el río Uruguay y se atacaba a Buenos Aires. Los portugueses estamos hablando. Combinación con la flota de Montevideo. Entonces, había una amenaza cierta e inminente. Estaba un ejército enemigo adversario que si cruzaban los portugueses,
bueno, no lo iban a hacer gratis, se iban a quedar con algo en el camino, seguramente, pero se amenazaba la revolución. Y si la revolución caía, se terminaba la historia. Bien. Entonces, por eso se le ordena a Belgrano que retroceda. Por lo tanto, el acto de desobediencia de Belgrano es gravísimo. Si hubiera salido mal, hoy estaríamos viendo Belgrano, lo tenemos a Belgrano como un gran traidor. Juan Pablo, supongamos que Belgrano no hubiera accedido a la solicitud de Bernabé Arauz y compañía y le decía, lo lamento, Arauz. ¿Vos sabés por qué Belgrano accede a eso? Comentame. El éxodo jujeño. Uh-huh. Es decir, él primero obedece las órdenes del gobierno que le dicen arrase con todo y deje todo. Sí. Que no quede nada. Él lo cumple en Jujuy. Pero con la única localidad que la cumple es con Jujuy. A Salta la esquiva. Y no entra a Salta casualmente para evitar tener que hacer lo mismo que había hecho con Jujuy. Él ve el sufrimiento de la gente de Jujuy, que dejó sus campos, dejó su casa, dejó todo y se vienen como Dios los ayuda, siguiéndolo al ejército, y él se arrepiente y dice, esto no puede ser. Él ve el sufrimiento de la gente y dice, yo no puedo seguir así, no puedo seguir arreando todos los pueblos que encuentre hasta Córdoba. Ya que aparte hay que tener logística para arrear tanta gente. Pero totalmente. Y animales. Entonces él dice, estaba buscando el pretexto para no seguir bajando. Bien. Yo no puedo seguir con esto. Y la gente esta no la puedo llevar más lejos todavía de su casa. Bien, perfecto. Ahora, Juan Pablo, supongamos que Belgrano no hubiera accedido a la solicitud de Bernabé Arauz y compañía y seguía a Córdoba. Desde tu punto de vista, ¿cuál hubiera sido el destino de los referentes políticos de Tucumán que apoyaron el movimiento del 25 de mayo? Y no hay que ser muy imaginativos. Hay que ver lo que pasó en Cochabamba. Es decir, Cochabamba fue una localidad, la Coronilla, en el Alto Perú, que simpatizó en todo momento con la causa revolucionaria. Sí. Cuando Goyeneche puso un pie en Cochabamba, la arrasó. Sí, señor. Liquidó todo. Y no es como hoy que decía, bueno, por eso es Bolivia. No, todo era lo mismo. Era lo mismo. Eran las Provincias Unidas, el virreinato. Si bien es cierto, Pío Tristán no era Goyeneche, pero era primo de Goyeneche. Sí. Y era el jefe de la vanguardia del ejército realista al mando de Goyeneche, que había quedado en Potosí. Sí. Por si los mosquitos se me sublevaba alguno, yo me quedo acá, vos anda bajando y cualquier cosita yo te voy a ayudar. Así fue. Entonces, yo no sé si Tristán lo hubiera hecho, porque no hay constancia de que Tristán hubiera tenido ese grado de crueldad que sí lo tenía su primo Goyeneche. Pero a Goyeneche no le costaba nada mandarlo a Castro, o a alguno de los otros, Saturnino Castro, o a algunos de los otros, o a la Nieta, sí, o a algunos de los otros, en su momento Huisi, que bueno, fue capturado, que actuaran con ferocidad cumpliendo las órdenes de él. O los capaz duros. que el mismo Tristán claro, se hubiera visto obligados a cumplirlas. No nos olvidemos lo siguiente. Dice el general Paz en sus memorias que los realistas le tenían espanto a nuestros gauchos, porque nuestros gauchos se ensañaban con ellos, los decapitaban, le cortaban la cabeza y hacían iniquidades con los realistas que capturaban. Ahora, poniéndolo la situación al revés, estando ellos ocupando acá la tierra de los gauchos tucumanos, ¿cómo te crees vos que hubieran reaccionado después de haber visto las atrocidades que nuestros gauchos hacían con ellos? Claro. Ojo, y las cosas que hizo Goyeneche en el Alto Perú, que las hizo sobre todo en La Paz en 1809, que entró a sangre y fuego, hizo masacres en Cochabamba y en todo su paso, porque fue un tipo sanguinario. Sí. Entonces, yo creo que lo hubieran pasado bastante mal. Por eso que estaban tan desesperados los Arauz y todas las familias en que este loco no nos deje. Ya se lo lleva puesto a los jujeños, o tenemos la alternativa. O se nos lleva también a nosotros, nos quiere llevar hasta Córdoba. Estamos todos locos, no. O nos va a dejar a la merced de estos otros que vienen acá encima. ¿Qué vamos a hacer? Moramos con las botas puestas. Totalmente. Sí, imagino que debe haber sido momentos de enorme tensión y tomar decisiones sumamente difíciles, sí, y en poco tiempo.
Y en poco tiempo. Muy poco tiempo. Eh, ¿Sabes que cuando hablábamos de Inglaterra, de los ingleses aquí en el Río de la Plata, de Belgrano en Inglaterra junto a Rivadavia, ¿considerás que Inglaterra fue el primer y principal beneficiario con la Revolución de Mayo de la Declaración de la Independencia? Evidentemente, vos tenés que analizar esto en el contexto geopolítico de principios del siglo XIX. Tenés un imperio preponderante, hegemónico, el imperio británico, sí. Un imperio menguante, que es el imperio español, sí. Que habían sido rivales desde hacía 300 años por lo menos. Rivales que se mataron durante 300 años. Inglaterra reciente intentó, Trafalgar. En 1805 tenés Trafalgar. Claro. Durísima derrota española. En 1801 en 1800 tenés Cabo San Vicente. Si tenés un montón de derrotas importantes de la Real Armada en ese momento. Pero los ingleses no la sacaron tan barata porque intentaron conquistar Buenos Aires y no les salió en 2 ocasiones. Se llevaron los buenos pesitos de todas maneras, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces, ¿cuál fue la idea de ellos? Bueno, devolución de gentilezas. ¿A qué me refiero? Año 1776, la Revolución Norteamericana, la independencia de Estados Unidos. España apoya fervientemente a los revolucionarios norteamericanos. Sí. Hoy por hoy uno a veces ve las películas norteamericanas donde aparecen, sobre todo estas patriotas, si uno se acuerda de la película, ve a los norteamericanos luchando junto a los franceses contra los ingleses. Entonces, ¿qué es el apoyo que recibieron los franceses? El Marqués de Lafayette, por ejemplo, conocidísimo, el apoyo que les dio a los revolucionarios. Pero nadie habla de España. Sí. Y España les dio un apoyo extraordinario. Extraordinario, que uno a veces lo minimiza. ¿Qué van a hacer los gallegos? No, sí. Fue un apoyo tremendo. Tal es así que gracias al apoyo español, no nos olvidemos que España, después de la Guerra de los 7 años, perdió Cuba, perdió Florida, perdió Alabama y casi pierde Luisiana. Bueno, Gálvez, un general español en todo lo que era la parte del Caribe, solo, sin ayuda norteamericana, atacó a los ingleses y recuperó la Florida, recuperó Cuba y atacó a los ingleses desde el sur y le dio armamento y plata y contingentes a los norteamericanos, los colonos, para que peleen contra los ingleses. Gracias a eso España recupera las colonias del sur. Gracias a eso. O sea que España en la negociación gana lo que ya tenía y había ganado por la fuerza. Sí. Con Antonio de Gálvez. Entonces, España tenía eso. Inglaterra, ¿qué quiso hacer? 40 años después, retribuir gentilezas. Es decir, vos me mojaste la oreja con mis colonos, bueno, yo voy a hacer lo mismo con los tuyos. Bien. Y de hecho lo hizo en forma muy solapada. Se conservan cartas de Lord Strangford con Mariano Moreno, por ejemplo, donde él le dice, sí, escúcheme, nosotros sí lo vamos a apoyar, nos interesa. Nos interesa debilitar a este enemigo, que hoy por hoy somos aliados. Por eso no lo podemos hacer tan abiertamente. Ustedes mantengan disimulo, no vayan a querer independizarse, porque si ustedes se independizan, ¿cómo nosotros vamos a apoyarlos si se van a volver enemigos de nuestro aliado, nuestro muy amado Fernando VII? Por eso es que nosotros en 1810 no nos independizamos y recién tuvo que volver Fernando VII para cuando ya la cosa era inevitable, recién. Y Belgrano dijo acá en el Congreso de Tucumán, si nos independizamos no esperemos ayuda de nadie, ¿no? Bien. Escúchame, Juan Pablo, ¿sabes qué? Se me ha borrado de la memoria un cronista realista
no me estoy acordando el apellido, que también escribió sobre batalla de Tucumán. Bueno, está el general Andrés García Camba. Ahí está. Está Mariano Torrente también, que escribió. Son los dos cronistas realistas de la época que escribieron sobre nosotros, sobre las colonias americanas, digamos, sobre todo Sudamérica. ¿Sí? ¿Se refieren a la batalla de Tucumán y Salta? Sí, los dos hablan de Tucumán y Salta. García Camba con más detalle, Torrente no tanto, habla muy del pasar, porque vos no te olvides que Torrente habla sobre la historia de las revoluciones en Hispanoamérica. Él Sí. habla sobre todo, y él nunca estuvo en Hispanoamérica, estuvo un tiempito en Cuba y después volvió, pero él estuvo en España, y él se entrevista con los jerarcas realistas que volvieron después de la derrota, con los ayacuchos, con todos. Él se entrevista con ellos. En cambio, García Camba estuvo acá. Sí. Él estuvo en el Perú. Él escribe sobre la historia de las armas españolas en el Perú. Entonces él habla sobre todo lo que ocurrió dentro del Perú y lo que sería para nosotros la contraparte del Ejército del Norte. O sea, cómo ven los realistas del Ejército del Norte lo que fueron las campañas altoperuanas. Entonces, es una persona, yo lo he leído a García Camba, por supuesto, me he fundado mucho en él, muy criteriosa, medio tendencioso en algunos casos, ¿no? Torrente es tendenciosísimo, por supuesto, es el cronista oficial de Fernando VII, le paga a Fernando VII para que escriba la historia de las traiciones de Hispanoamérica. Sí. En cambio, García Camba escribe su historia de cómo lo ve. Él se entrevista con Abascal, él se entrevista con Pezuela, con Pío Tristán, él los conoce a todos los protagonistas y él, si no ha sido él el protagonista, cuenta con testimonios de primera mano desde el otro lado. Las versiones o la versión de García Camba Sí. contrasta mucho con las versiones patriotas. En algunos casos sí, y en otros casos aporta detalles muy interesantes que no los mencionan los patriotas. Estamos hablando en general, no estoy hablando solamente de la batalla de Tucumán. Sí. De la batalla de Tucumán está mejor descrita por los patriotas, sobre todo Paz, sobre todo Lugones, sobre todo La Madrid, ¿no? Y alguna que otra memoria que se me esté quizás escapando de mi mente en estos momentos. García Camba hace un análisis sobre los errores que a su criterio cometió Tristán. Él, por ejemplo, dice, Tristán fue muy confiado, se metió en territorio adverso, en territorio gaucho, Sí. de las provincias bajas, donde sabía que nosotros ya no es lo mismo que en el Alto Perú, donde tenemos un componente indígena favorable, allá no, allá los gauchos nos detestan. Entonces, él se fue muy confiado en su superioridad. Sí. Y no se dio cuenta de que tenía que ver el territorio. Y Belgrano tomó el territorio y jugó con el territorio, y por eso en Tucumán, si bien es cierto, hubo un empate, dice García Camba, Sí. pero en Salta sí es evidente que hay La derrota total. Ahora, acabas de hacer alusión al tema indígena. El indígena alto peruano estaba con el rey. El indígena alto peruano tenía en ese entonces un gran sentimiento religioso católico. Lo que va... Y una gran lealtad hacia el soberano español. Sí. Una gran lealtad al rey. Y muchos de los indígenas altoperuanos no tenían raíces incas, sino que eran descendientes de tribus sometidas por los incas. Coyaimaras. Exacto. Que vieron en el Imperio Español liberadores de la tiranía incaica. Entonces, para ellos, España era la salvadora de la tiranía del despotismo incaico, los sacrificios que a veces tenían que hacer, humanos y demás. Entonces ellos querían mucho eso. Claro, en la primera campaña del Alto Perú, totalmente, con Castelli y Monteagudo, anticatólicos, completamente anticatólicos, fue la peor propaganda que pudimos tener. Claro. Entonces los indios, que al principio al Castelli se hace un discurso muy bueno en Tiahuanaco, que uno dice, bueno, los indios están con nosotros, pero después vieron lo que hicieron y las propagandas realistas, claro, que eran todos herejes o eran todos satánicos, sacrílegos, sí,
bueno, evidentemente eso pegó muy duro porque vieron las actitudes. General Lo vieron a Monteagudo, por ejemplo, hacer una parodia de una misa negra en Alto Perú. A eso se refiere el General Paz en sus memorias. Exacto. Eso... Y eso lo menciona tanto Torrente como lo menciona García Camba. Claro. El hecho de ingresar a La Paz con bombos, platillos y todo durante la Semana Santa fue determinante. Cómo estos tipos están celebrando y entrando con la banda y todo, como si fueran un triunfo, hiriendo el sentimiento religioso altoperuano en La Paz, cuando la población cristiana está acongojada por el sufrimiento de Jesucristo, la pasión. En aquel entonces, estamos hablando de ahora, ¿no? Hace 200 y pico de años, estos son todos unos sacrílegos, no respetan nada. Entonces eso caló muy hondo. Claro. Eso lo dice García Camba. Sí. También, bueno, Vicente Fidel López también tiene, lo dice también, ¿no? Pero bueno. Y Belgrano después toma carta de... Y otra cosa que dice el General Paz con respecto a los indios altoperuanos. Él dice, en muchas ocasiones los indios no se metían. Y si se metían era mejor que no se metan porque no sabían pelear. No sabían pelear y estorbaban. Y ante la primera de cambio tiraban las armas o se pasaban al enemigo, como pasó en Huaki. En Huaki pasó eso. Y por ejemplo, tanto en Vilcapugio como en Ayohuma, los indios, ¿qué hacían? Subían a las montañas y se sentaban a ver cómo se mataban las distintas fuerzas. Entonces, en una de esas dos, no recuerdo bien en cuál, dice el General Paz, de pronto se vio aparecer todo un montón de gente en la montaña que pensamos que eran los realistas, y de ir ganando salimos corriendo. Pero se perdió esa batalla porque los indios se han subido a la montaña a sentarse a ver cómo iba la batalla. O sea, eran indios que no iban a participar, pero como han aparecido en forma imprevista, se los confundió con tropas realistas y los nuestros salieron espantados. Bueno, cosas así pasaron. Entonces los indios decían, no sirven para pelear, mejor es que no estén, que no estorben y que no aparezcan. Eso decía Paz. Claro. Sí, porque mucha gente aún hoy tiene el concepto de que el indio era revolucionario. Nada que ver. A los hubo, bueno, Juana Zurduy, por ejemplo, el marido, bueno, que ya era más bien mestiza, ¿no? Pero, no era india. Era mestiza. Era mestiza. Entonces, bueno, pero me refiero, no todos la mayoría de los indios, tal es así que Paz dice, la mayoría de los soldados realistas eran peruanos o altoperuanos, y que la ventaja que teníamos nosotros es que los gauchos nuestros montan mejor que los indios altoperuanos. Claro. Y esa es la única ventaja que tenemos, que saben montar mejor, porque los indios, los altoperuanos son pésimos a caballo y nosotros somos mejores. Por eso la caballería nuestra es mejor. Claro. Por los gracias a los gauchos nuestros. Eso, y no hay otra explicación. Juan Pablo, antes de terminar la nota, quiero que me comentes si el libro ya está a la venta, en dónde se lo puede comprar. El libro, a partir de la semana que viene, va a estar a la venta en las siguientes librerías. La librería de Dunt, de la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, que queda en la calle Crisóstomo Álvarez, antes de llegar a la Jujuy, a la par del Teatro Alberdi. En el Centro Cultural Eugenio Birla, Flavio Eugenio Birla, en la calle 25 de mayo al 200. También en el Museo de Arte Sacro, en la calle Congreso, a la par de la Catedral. 53. Exacto, a la par de la Catedral. También en la librería Libro de Oro, que queda en la calle Corrientes, entre Muñecas y 25 de Mayo. En la librería de la Facultad de Filosofía y Letras, que queda en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la avenida Benjamín Arauz. Sí, distintos lugares como para que le quede cerca a todo el mundo. También está la versión ebook, tanto en Google como en Apple, por de pronto, y va a estar próximamente también en Amazon. Perfecto. Y siempre son interesantes tus presentaciones. ¿Todavía no tenés...? Bueno, todavía no tengo fecha porque me tienen que confirmar unos invitados para participar en la presentación. Me confirmaron la participación, pero no tengo todavía la fecha. Y eso yo estimo que va a ser durante el mes de noviembre o diciembre. Así que no bien la tenga, te voy a estar avisando para que vos la puedas difundir todas las presentaciones de los libros que hacemos.
Yo soy también director del Centro de Investigaciones Tucumán del CIT de la Fundación Federalismo y Libertad, que es la fundación con la cual realizamos la presentación de estos eventos. Son eventos artísticos, culturales, de difusión, no solamente es sentarse, ir a escuchar dos personas sentadas que hablan sobre un libro, sino que siempre traemos algo un poco más para darles a los lectores, a los que nos siguen. Por ejemplo, llevamos un tenor para que cante el himno nacional y algún tema afín Bien. quizás a la obra. Llevamos artistas, actores para que recreen o interpreten algún tipo de fragmento de la vida de la persona sobre la cual se trata el libro. O la muerte de Liniers. Como la muerte. Vos estuviste en el libro Sí. La muerte de Liniers, ¿te gustó Sí. esa No me imaginaba que hubiera... Seguramente han tenido mucho ensayo los actores, ¿no? Mucho ensayo. Estuvo lindo, ¿no? Sí. Me ha sorprendido. Bueno, me alegro. Finalmente también tenemos algún tipo de un poco de danzas folclóricas también como Bien. para acompañar. Juan Pablo, como siempre, un gusto poder compartir con vos. No, por favor, el gusto es mío. Y bueno, éxito con la venta. Apoyen, compren este libro. Juan Muchas Pablo gracias. es un historiador que hace un importante aporte a la cultura de Tucumán, a la historiografía, y bueno, seguramente va a ser una muy buena compra. Silvio, muchas gracias y nos estamos viendo, ya veremos cuándo. Muchas gracias por escucharnos.